Muy buenos días tengan todos. En esta mañana vamos a hablar acerca de las fórmulas para el cálculo del lente intraocular en el caso de las cirugías de cataratas. Pues en sí, pues hay que empezar determinando lo que es el poder del lente intraocular a través de una biometría, la cual incluye dos funciones fundamentales, que son las queratometrías y la longitud axial. Los métodos modernos de biometría incluyen una interferometría de coherencia parcial, conocida como la biometría de coherencia óptica, y una ultrasonografía avanzada de contacto de inmersión. No se admiten errores refractivos postoperatorios. Esto aplica particularmente al tener en cuenta el aumento de las expectativas de los pacientes y el mínimo astigmatismo obtenido gracias a las cirugías de cataratas con incisiones pequeñas. Pues se ha calculado que el 70% de los pacientes de cataratas tienen menos de una dioptría de astigmatismo prequirúrgico, un 20% tiene entre una y dos dioptrías y pueden llegar a necesitar cirugías adicionales para el astigmatismo, como sería el caso de las incisiones limbares relajantes. Un 10% restante, pues estos presentan un astigmatismo mayor a dos dioptrías y las incisiones limbares relajantes en estos casos pueden ser impredecibles. Eh, en estos casos que son impredecibles, pues el implante de un lente tórico o un procedimiento bióptico puede producir un resultado deseado. El IOMaster, este es una interferometría de coherencia parcial, conocido como biometría de coherencia óptica. Se está convirtiendo o se convirtió rápidamente en el punto de referencia. Esto tiene una longitud de onda menor que el ultrasonido, permitiendo una resolución axial mucho mayor. Tiene una gran ventaja en cuanto a la medición de la longitud axial óptica, que va desde el vértice de la córnea a la fóvea, en vez de medir una longitud axial anatómica como lo realiza el ultrasonido, que va del vértice de la córnea hasta el polo posterior. Las desventajas que este presenta, pues eh, sus ondas de luz son susceptibles a ser dobladas cuando entra en materiales con distintos índices refractivos, y el ultrasonido pues no, este es más sensible a la detección de diferentes interfaces de superficies ópticas. El IOMaster no se puede llevar a cabo en el 17% de los ojos, debido a que hay presencia de cataratas subcapsulares posteriores o una fijación pobre. La determinación del poder del IO en pacientes con longitud axial normal. eh, el mecanismo de cómo el ultrasonido mide distancias y determina la longitud axial. El uso de ultrasonido para poder calcular el lente intraocular tiene en cuenta las variantes que se pueden presentar en la longitud axial del ojo y la curvatura de la córnea. La sonda, como podemos ver en imagen, pues la sonda del ultrasonido, como ser el punto P, emite y recibe ondas de sonido de alta frecuencia. Las ondas de sonido viajan a través de los ojos hasta que son reflejadas por cualquiera de las estructuras que se encuentran perpendiculares en su trayecto, que está representado por lo que son las flechas. La velocidad de las ondas del ultrasonido es mayor a través de un cristalino denso, como podemos ver en imagen C, que a través de un cristalino claro. Los transductores de punta suave se recomiendan para evitar errores al tocar la superficie de la córnea. Eh, el computador de la unidad de ultrasonido puede multiplicar automáticamente el tiempo de velocidad del sonido para obtener una longitud axial. Aquí podemos ver una imagen de un resultado de un LIOMaster, en donde tenemos una longitud axial de 23.26, una K1 de 42.94, K2 de 43.55 y una profundidad de cámara anterior de 3.08, con una constante de 119.3. El cálculo del lío eh, con la longitud axial reducida en pacientes con hipermetropía, pues existen lo que son las técnicas de generación, como ser la Holaday 2 y la Hofer Q.
el cálculo del lío en pacientes con una longitud axial reducida, o sea, hipermetrópicos, en ojos con una longitud axial corta, las fórmulas de tercera generación, como son la Holaday 2 y el Hofer Q, parecen ofrecer mejores resultados. La Holaday descubrió que el tamaño de los segmentos anteriores y posteriores no es necesariamente proporcional en ojos extremadamente cortos, o sea, hablar de una longitud axial menor de 20 milímetros. Solamente el 20% de los ojos cortos presentan un segmento anterior pequeño, o sea, hablando de ojos nanoftálmicos, mientras que el 80% presenta un segmento anterior normal y un segmento posterior anormalmente corto. Como se puede observar en esta imagen, donde vemos la P que representa la sonda, la S que representa la superficie corneal. El lío piggyback de alta gama, pues estos son para casos de hipermetropías muy altas. El concepto de lentes intraoculares piggyback de alta gama en casos de hipermetropía muy alta, la extracción del cristalino pues se puede combinar con el implante de un lente intraocular piggyback. En la imagen A vemos lo que está señalando, lo que significa, lo que refleja la eh, 1 o 2, si hablamos ya viendo la estructura B, lentes intraoculares se pueden implantar dentro de la bolsa capsular, que es la imagen C. Recomendamos implantar lo que son primero el lío en la bolsa y el segundo lío anterior en el sulcus para reducir el riesgo de opacificación interlenticular. Esta técnica de implante piggyback puede resolver problemas como el implante de un lente de más de 40 dioptrías, con las consecuentes aberraciones ópticas. En cuanto al cálculo del lío con una longitud axial aumentada, o sea, una miopía, pues al calcular del poder del lente en casos de miopía alta con longitudes axiales mayores a 27 milímetros, el uso de la fórmula SRKT ha mostrado una buena predictibilidad. Eh, También no todo puede ser color de rosa, también nos podemos encontrar desafíos en los casos complejos para el cálculo o la elección de un lente intraocular, como ser pacientes con antecedentes de cirugía refractiva excimer, queratotomía radial, queratoplastia conductiva o anillos intracorneales. También pacientes con cataratas, pacientes pediátricos con cataratas, ojos con cirugía vítrea anterior o el uso de silicón, antecedentes de trasplantes de córnea, implantes secundarios, intercambio de lentes intraoculares, que hayan sufrido vitrectomías o con tan solo el planeo de un implante de lente intraocular multifocales. Pues el ultrasonido modo A, al usar el ultrasonido modo A se determina la longitud axial por medio de mediciones obtenidas de las interfaces del tejido ocular con el haz del ultrasonido, eh, que puede estar representado lo que es con la flecha. El escaneo A debe ser calibrado cuidadosamente y la velocidad debe corresponder al hecho si el paciente es fáquico, pseudofáquico o afáquico, y puede requerir modificaciones en algunos casos especiales previamente descritos. Al usar un biómetro con escaneo modo A, pues hay componentes que el usuario puede entender, como por ejemplo la configuración de la sonda, el transductor, el haz de ultrasonido emitido, el osciloscopio y la programación de la sensibilidad, la programación de la velocidad, los puertos electrónicos y el reporte del biómetro. En esta figura pues podemos ver un scan modo A de un ojo normal en donde el punto 1 representa la primera densidad encontrada, que sería la superficie anterior de la córnea. El punto 2, la segunda espícula, es cuando hay contacto con la cápsula anterior del cristalino. La espícula 3
pues ya es cuando hay un contacto con la cápsula posterior del cristalino. La cuarta espícula es cuando ya está en presencia de retina, la quinta en esclera y la sexta ya en grasa orbital. Bueno, las fórmulas más comunes, hay dos grupos básicos de fórmulas, las fórmulas teóricas y las empíricas, que son de regresión. En la actualidad, las fórmulas más precisas se consideran lo que son las de tercera generación, de fórmulas teóricas y sus variantes, también conocidas como fórmulas teóricas de cuarta generación. Las fórmulas teóricas se basan en ópticas geométricas. Las diversas fórmulas teóricas difieren en cómo se calculan, ya sea por la posición estimada del lente, por ejemplo, la posición del lente intraocular en relación con la córnea. Hay que tener en cuenta la posición estimada del lente. Este es un factor clave para determinar los cálculos precisos. En las fórmulas teóricas de primera generación, la posición estimada del lente, luego una profundidad de cámara anterior, es un factor constante independiente de la posición del lío. En estos tenemos lo que son las fórmulas de Fiorodov, Kohle-Brander, Hofer, Tixen, von der Heide y Binkshorst. La segunda generación, pues la posición estimada del lente se relaciona la posición estimada del lente a la longitud axial, y en este está pues lo que son el Binghorst, Shammas y el Hofer. En la tercera generación, la posición estimada del lente se basa en la función de la longitud axial y de la queratometría. Aquí pues se encuentran lo que son la Holodai 1, que fue descrita en 1998, la SRKT en 1990, la Hofer Q en 1993. Las fórmulas teóricas de cuarta generación se basan en el cálculo de la posición estimada del lente en más de dos variantes, y aquí están pues la Holsend en 1990 creada, la Holodai 2 creada en 1996. La fórmula Holodai 2 se incluye en el software Holodai Leo Consultant. En cuanto a la regresión de las fórmulas empíricas, pues la regresión de las fórmulas empíricas, estas se basan en el análisis estadístico retrospectivo de los resultados refractivos de múltiples procedimientos quirúrgicos. En 1998, tres personas llamados Sanders, Redlaf y Kraft describieron lo que es la fórmula SRK, que se utiliza en la actualidad, en donde el poder del lente es igual a la constante, la A, que significa constante, menos 2.5 por la longitud axial menos menos 0.9 por la queratometría. La constante A pues varía de acuerdo a lo que es el diseño del implante, el material y el fabricante. Con base en la fórmula hay que tener en cuenta de inmediato la importancia ponderada de los cálculos de longitud axial precisa en la determinación del poder del lío en relación con la queratometría, ya que un error de 1 milímetro en la longitud axial puede traducirse en un error aproximadamente de 2.5 diámetros en el dioptrías, perdón, 2.5 dioptrías en el poder del lío. La fórmula SRK es una de las fórmulas más utilizadas para calcular el poder dióptrico del lente intraocular que se implanta durante la cirugía de catarata. Como les dije, pues la P es el poder del lente intraocular en dioptrías que se necesita implantar. La A pues es una constante del lente intraocular que depende del diseño y se obtiene por estudios clínicos y se ajusta según los resultados postoperatorios. La longitud axial en milímetros, que generalmente se obtiene por una biometría, y las queratometrías en dioptrías. Aquí tenemos un ejemplo en donde claramente la fórmula de la SRK es el poder del lente es igual a la constante menos 2.5 por la longitud axial menos 0.9 por la queratometría.
Entonces supongamos que la constante es de 118.0, la longitud axial pues 23.5 de un ojo promedio y una keratometría de 43.5. La fórmula pues al final despejando para P nos va a dar un poder de lente intraocular de 20 dioptrías. Esto indica que se debería implantar un lente de 20, aproximadamente 20. Esta fórmula pues es sencilla y aún se utiliza como base, pero fue mejorada posteriormente, ya sea la SRK2 o la SRKT. Hoy en día pues se prefieren usar fórmulas más modernas para ojos muy cortos o muy largos como la Holaday, la Hoover Q y la Barrett Universal. Hablando de la SRKT, que significa Sanders, Redlab y Kraft Theoretical, pues este es una fórmula tipo teórico híbrido ideal para longitudes axiales medias o largas mayores de 22 milímetros. Las variables usadas, pues la longitud axial, la keratometría, la constante A, la suposición de posición efectiva del lente. ¿Cuáles son las ventajas? Pues esta es mejor que la SRK1 y la 2 en ojos largos. Y su fórmula pues similar a la SRK. Pues un ejemplo, aquí tenemos una longitud axial de 25.2 milímetros con una keratometría de 43 y una constante de 118.4. Según esta fórmula, la potencia del lente ideal tiene que ser 14.5. En cuanto a la Holaday 1, pues esta fórmula es de tipo teórica. Este es ideal para longitudes axiales normales, aproximadamente de 22 a 24.5. Las variables usadas pues son longitud axial, eh, keratometría, profundidad de cámara anterior y la ELP estimada. Pues las ventajas es muy buena para pacientes promedios y es fácil de usar. Su fórmula varía en cuanto a la SRK. El poder del lente es igual a 1336 entre el resultado de la resta de la longitud axial y la ELP, y esto lo vamos a restar al resultado de 1336 entre el resultado de la longitud axial menos la D, y todo esto pues lo vamos a restar a las K. Según el ejemplo, pues la longitud axial de 23.4, una keratometría de 44.1, una profundidad de cámara anterior de 33 y según esta fórmula pues la potencia del lente tiene que ser de 21 dioptrías. Según Hoover Q, pues esta es una fórmula tipo teórica, este es ideal para ojos cortos, menores de 22 milímetros. Las variables usadas pues son longitud axial, la keratometría y la profundidad de cámara anterior. Las ventajas pues es muy precisa para ojos hipermétropes y pues la fórmula es similar a la Holaday. La diferencia con la Holaday es que en esta se calcula el ELP, ya que Hoover Q utiliza curvas de regresión específicas para ojos cortos y factores como la longitud de cámara anterior, la keratometría y la longitud axial. Un ejemplo, pues una longitud axial de 20.8 milímetros, una keratometría de 44.6 y una profundidad de 2.4. Según Hofer, el potencial de lente sugerido es de 27.5. Higgs, este es un tipo de fórmula teórica basada en fórmulas matemáticas. Esta es ideal para ojos o muy cortos o muy largos. Las variables utilizadas pues son la longitud axial, la profundidad de cámara anterior real medida y no se estima el LP. Este usa tres constantes, A0, A1 y A2. Su fórmula pues es compleja y según el ejemplo pues una longitud axial de 29.5 pues vemos que es un ojo muy largo, una profundidad de 3.5. El resultado pues es un lente con una potencia negativa de menos 2 dioptrías en caso de miopía extrema con lentes negativos. La Barrett Universal 2 pues esta es una fórmula de tipo teórica avanzada en donde tiene un algoritmo multivariable. Esta es ideal para todos los rangos de longitud axial.
Las variables utilizadas pues es longitud axial, keratometría, profundidad de cámara anterior, grosor cristaliniano, white to white, eh, LP calculado por medio interno. Las ventajas, pues esto es muy moderno y robusto. No tiene fórmula explícita disponible, solo se puede utilizar a través de su calculadora en su página web. ¿Qué fórmulas utilizar según el tipo de ojo? Pues si es un ojo muy corto, Hofer Q, Haggis o Barrett 2. Un ojo normal de unas de 22 a 24.5 se puede utilizar Holaday 1, SRKT o Barrett 2. Un ojo muy largo, un Haggis, SRKT, Barrett 2 y el Kane. Y extremadamente largos, pues ya hablamos del Haggis, el Hill RBF y el Kane. ¿Cómo se calculan? Pues muchos oftalmólogos utilizan plataformas como las que les muestro en estos links. Y esta es la bibliografía. Muchísimas gracias.